Ruzafa es una palabra de origen árabe que significa jardín. El barrio de Ruzafa era un barrio situado extramuros de la ciudad de Valencia y que pasó a la historia porque fue allí donde se firmó la rendición de la ciudad. Concretamente, el 28 de septiembre de 1238, la ciudad se rindió a las tropas de Jaime I el Conquistador. Y fue justamente en este mismo lugar donde tuvo lugar dicho hecho histórico. Posteriormente se fue desarrollando una población extramuros a la sombra de la parroquia de San Valero. Aquí, en este barrio, nací y pasé mi infancia y juventud. Voy a dedicar este vídeo a recuerdos de aquella época, junto con el ambiente actual del barrio de Ruzafa, el barrio de moda en la ciudad de Valencia. En esta esquina, a principios de los 60, se abrió una tienda de plásticos llamada Mas Macià. Todos esos utensilios de plástico de vivos colores sustituyeron a los viejos cacharros de cocina, dando un toque de modernidad a una España que salía del subdesarrollo. También por aquella época se construyó el actual mercado de Ruzafa, que sustituyó al mercadillo ambulante que había en las calles anexas. Este establecimiento, ahora llamado el Mercat, fueron las afamadas bodegas Seguí, que todavía puede leerse en ese rótulo. A las bodegas Seguí venía la gente a comprar líquidos a granel, concretamente aceite, vinos, coñac, mistela, etc. En esta esquina, lo que ahora se llama Chilangos, fue el afamado restaurante Los Pedralbinos, donde los vecinos del barrio acudían cuando querían celebrar algún acontecimiento extraordinario. Este local abandonado fue la perfumería Brunos, propiedad de la familia del mejor rockero español de todos los tiempos, Bruno Lomas. Para los amigos, Emilio Baldoví. Esta discoteca, ahora llamada Piccadilly, fue en su momento, en los 60, la afamada discoteca Sider, donde las personas que ahora nos estamos jubilando veníamos a conocer a nuestras parejas. Esta farmacia, ahora llamada La Antiga, fue la farmacia Euden, con H intercalada. Aquí trabajaba un amigo de mi padre llamado Miguel, y a mí siempre me llamaba Vianeta, más que nada para hacerse el simpático antes de inyectarme, porque él se dedicaba a poner inyecciones por las casas. Lo que vemos encima de ese concesionario de automóviles no es ni más ni menos que la pantalla de un cine de verano. Encajonado entre esos dos edificios se proyectaban películas las noches de verano, y aquí recuerdo haber visto, entre otras, La familia Trapp, Japón contra el terror del monstruo, Cuna de héroes, y una película que no he vuelto a ver en mi vida, Olimpiada de Melbourne. Considerando que la Olimpiada se celebró en el año 1956, imaginad la edad que tendría cuando la vi. Esta fue la popular paraeta del tío Manolo, donde yo compraba los tebeos del Capitán Trueno y mi hermana Pumbi y Mortadelo. Este horno, como bien indica el rótulo,
Se fundó en el año 1932. Mi madre, que vivía en el 52, cruzaba la calle para ir a comprar el pan. Mi madre cuenta como anécdota que la dueña de la panadería, el día de su boda, le regaló el ramo de flores. Este local fue antiguamente un taller llamado Radiadores Olaya. Cuando mi madre salió del portal para casarse, los trabajadores que estaban ahí desayunando irrumpieron en silbidos de admiración a la novia. La familia de mi madre vivía en este edificio, concretamente en el 6º piso, sin ascensor, claro. Ese era el dormitorio de mis abuelos. Y ahí la terraza donde jugábamos de pequeños. Este local fueron las populares bodegas Bacete, donde mi padre venía a comprar el vino. Traía la botella vacía, la rellenaban con 1 litro de vino de Yecla y ya tenía para toda la semana. En este local estaba la famosa Paraeta de Rafa, un lugar mítico para los niños de la época. Era un sitio donde había de todo. Según mi hermana, era donde vendían las mejores pipas de toda Valencia. En la actualidad está considerado como el mejor brunch de toda Valencia. En la Paraeta de Rafa podías comprar tebeos, cromos, prensa, juguetes, chucherías, juguetes de playa, regalos para la primera comunión, en fin, de todo, un bazar. En el 27 de la calle Puerto Rico vivía la familia de mi padre, también en el ático. Desde ese mismo balcón le arrojaron una muda limpia para que se cambiara cuando, al terminar la guerra civil, llegó lleno de suciedad y de piojos y le impidieron entrar en casa hasta que no se lavara y se cambiara de ropa. Al igual como mis abuelos maternos, también mis abuelos paternos vivían en el ático. En otras palabras, provengo de una familia de altos vuelos. Aquí estaba la lechería de la tía Bora y el tío Boro. Cada tarde, al anochecer, llegaba el tío Boro con su carro, con los cántaros de leche, y las personas, los chiquillos principalmente, veníamos con nuestra lecherita para que nos la llenaran con 1 litro de leche, para el día siguiente tener leche fresca para desayunar. En este local, con la persiana cerrada, estaba la Paraeta. No tenía ningún nombre especial, era la Paraeta por antonomasia. El local lo ha ampliado un sobrino del dueño y ahí tiene un puesto de revistas y prensa. Este fue mi lugar favorito. No solo vendían chucherías, sino sobre todo alquilaban tebeos. Habían estanterías con cientos, miles de tebeos, donde la gente los alquilaba, los intercambiaba. Había 2 opciones. Una, leerlos directamente en el mismo local. Habían unos bancos de madera donde te sentabas y los leías. O bien llevártelos a tu casa. Todos los sábados, puntualmente, acudía a devolver los tebeos que había leído durante la semana y me llevaba otros nuevos. Un lugar delicioso. En este bajo de la calle Cádiz, hace ya algunos años, había una especie de prostíbulo cutre. Entonces le llamaban whiskerías. Era el bar La Caleta.
Era tan cutre que popularmente se decía: Bar La Caleta, una puta, una peseta. En este mismo lugar, 4 meses antes de que yo naciera, en junio del año 1950, tuvo lugar un horrendo crimen. En este bajo había un cine, el llamado Cine Oriente, y detrás de la pantalla se encontró en una caja de galletas la cabeza de un hombre. Esta era la entrada al Cine Oriente, que lógicamente luego le cambiaron el nombre, se llamó Cine Croy, luego Cine Junior, luego fue una sucursal de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y ahora, como era de esperar, pues es un bar. En la primera planta de este edificio estaba situado el Hogar Buenos Aires, un hogar de la OGE, al cual yo pertenecía. Y aquí veníamos a leer tebeos, a pintar, a jugar al ping-pong, etc. Y en este mismo lugar, aunque el edificio lo han cambiado, en el ático estaba el colegio de Doña Anita. Esa fue mi escuela infantil, donde aprendí a leer, a escribir, a contar, a hacer operaciones, antes de ir a Maristas. Tengo buenos recuerdos de Doña Anita, una señora muy cariñosa, pequeña, enjuta, pero a mí siempre me trató con mucho afecto. Este local, ahora una óptica, albergaba hace años uno de los sitios más dulces de todo el barrio. La pastelería El Buen Gusto. Cuando querías degustar pasteles de calidad, tenías que acudir aquí. Esta ahora inhóspita cuasi autopista de 10 carriles en el centro de la ciudad fue hace años un remanso de sosiego, de tranquilidad, un jardín donde veníamos a jugar los niños de la época. Y en la actualidad, mirad lo que hay. Ahí jugaba yo de niño. En la entonces llamada Avenida de José Antonio se erigió este monumento dedicado al maestro Serrano. La desnudez de las figuras femeninas provocó que inmediatamente la gente lo bautizara como el Muro de la Vergüenza. En este bajo, actualmente una clínica, estaba el Teatro Alcázar, un local de varietés donde actuaban cantantes y al tiempo las chicas enseñaban toda la carne que la censura les permitía. La antigua y tradicional bodega Orenga se ha transformado ahora en otra llamada La Maldo. La bodega Orenga, al igual como las bodegas Seguí o la bodega de Bacete, ofrecían un tipo de servicio que ya no existe. Los clientes compraban las bebidas a granel y luego había una pequeña barra donde servían olivitas, almendras, cacaos, habas y poco más. La popular tienda de electricidad Ross, en la esquina de la calle Sueca, es ahora una peluquería. Este niño cabezón y llorón siempre me ha llamado mucho la atención. Está ahí desde que yo era niño. Tiene un aspecto entre gracioso y terrorífico, pero siempre llama la atención. En este chaflán, cuyo bajo lo ocupa ahora la horchatería Soler, estaba mi cine favorito, el Cine Ideal.
Esa era la entrada al cine y era un cine maravilloso porque ibas, por ejemplo, un sábado y te regalaban una entrada gratis para el sábado siguiente. Hacían un programa doble, más Nodo, más dibujos de Tom y Jerry, y a veces había una película sorpresa, una película de regalo. Vamos, una maravilla. Qué lástima que desapareciera. En la calle Denia, en lo que ahora es un pequeño teatro, había un bar. Un bar al que se entraba, era pequeño, pero seguías andando y detrás de una puerta te encontrabas con una sorpresa. El cuarto oscuro de los actuales clubes de parejas. Es decir, una zona con musiquita, con apenas luz y donde íbamos las parejitas a hacer lo que se podía. En este bajo, ahora cerrado, había una carbonería. En aquella época las personas usaban carbón, petróleo para cocinar. Y en la época de invierno se encendía un brasero y para ello había que venir aquí a comprar carbonilla y trocitos de madera para poder encender ese brasero. En este bajo había un negocio también desaparecido, una fábrica de hielo. Cuando los frigoríficos solo se veían en las películas americanas, las personas de mayor poder adquisitivo tenían neveras, en sustitución de las antiguas fresqueras. La nevera precisaba de un trozo de hielo que había que venir a comprar aquí, en un pozal, te daban un cuarto de barra y lo envolvías con un paño, lo encerrabas ahí en lo que era la nevera y con eso se refrescaba lo que colocaras dentro. En la esquina de Sueca con Puerto Rico estaba el Ultramarinos de Esteban Clemente, donde vendían embutidos, fiambres y otras delicatessen. Esteban era del mismo pueblo que mi madre, lo cual daba pie a que cuando iba a comprar se enrollaran hablando. En este restaurante tan animado llamado El Rus había antiguamente una mercería. El propietario, como su propio nombre indica, era ruso, lo cual era toda una temeridad en la España de la posguerra. Según cuenta mi madre, el Rus fue maltratado por la policía. En realidad es que ser ruso en la España de la posguerra era tan peligroso como ser alemán en Moscú en aquella época. Este restaurante llamado Guernica antiguamente se llamaba Puerta del Sol. Todos los domingos veníamos aquí a hacernos el aperitivo. Recuerdo que yo pedía sepia con mayonesa con unos saladitos. El día que dejamos de pedir gambas a la plancha, supe que la economía no iba muy bien. Luego, ni eso. En uno de estos bajos de la calle Cádiz, no recuerdo exactamente el sitio, había una pequeña fábrica de papas. Como nos pillaba de paso para ir a casa, era inevitable hacer una parada y pedir un cucurucho de papas. Mi madre siempre tuvo mucha manía a estas papas y no le gustaba que las comiéramos. Decía que los gatos que habían se orinaban encima de las papas. Posteriormente, los dueños de esta fábrica, Papas Tutor, fueron vecinos nuestros y lógicamente se les llamaba en la finca los paperos. En este local estaba antes la popular pescadería Pepe, donde iba mi madre a comprar frecuentemente. El rótulo de la pescadería todavía está presente ahí al fondo. Curiosamente es un local
donde solamente sirven latas, es decir, alimentos enlatados, nada más. En este local, donde sirven muy buenas hamburguesas, aunque no les parezca, hace unos años estaban los servicios fúnebres municipales. Y más lejano en el tiempo estaba una empresa de transportes vasca, Irurak Bat. Ruzafa, el jardín árabe, al igual como ciertas flores, como ciertas aves, por la noche despierta. Lo otro son recuerdos del pasado. La Ruzafa del año 2015 es esto. Un sábado por la noche en Ruzafa. Mira que hay sitios para ir a cenar, pues no encontrarás un sitio libre, tendrás que guardar cola. Esta es la zona de la calle Cádiz, un poquito más tranquila. No estoy clonando, aunque todo parece lo mismo, cada plano está tomado en un sitio diferente. El problema de la calle Cádiz es que las aceras son más estrechas, por eso hay menos gente. Llegamos a la zona de Literato Azorín. Y como es de esperar, nos encontramos más de lo mismo. Cada vez que vengo por el barrio me encuentro con un nuevo local abierto. Aunque no tenga terracita, ahí en el Black Turtle seguro que hay docenas de personas cenando. Al igual como en el Tecolotes. Este de productos ecológicos tiene menos afluencia. Ese grupo de personas de ahí delante están haciendo fila para entrar en Mediterránea de hamburguesas. Cuando hay hambre, cualquier espera es buena. Tras la noche de jolgorio, Ruzafa recupera su habitual tranquilidad. La iglesia de San Valero saluda al nuevo día.